Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien y listo para esta presentación. Hoy te voy a hablar sobre el momento en dos dimensiones o momento con respecto a un punto en el plano. Te conviene entender este concepto porque te ayudará a entender la estática, la dinámica, las vibraciones mecánicas, la mecánica de materiales, ingeniería de materiales y todo lo que tenga que ver con el área de mecánica. Espero que te guste. Una definición para el concepto de momento es que es la medida de la tendencia a la rotación con respecto a un punto provocada por una o varias fuerzas. Obviamente, ¿qué es lo que está rotando? Pues es un sistema, un cuerpo, un algo. Tú debes de entender que si en mi sistema existen n cantidad de fuerzas, existirán n cantidad de momentos. Pero entre esa cantidad de n momentos habrá un momento total o resultante. El momento es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido, pero cuando trabajamos momento en el plano, la dirección no nos importa. Más adelante te voy a explicar momento en tres dimensiones y te voy a enseñar a expresar el momento como vector. Por lo tanto, para nosotros, ahorita, el momento en el plano o en dos dimensiones únicamente tiene magnitud y sentido. En el caso del sentido, el sentido puede ser a favor de las manecillas o en contra de las manecillas. Ambos momentos positivos. No existen los momentos negativos. Aquí les presento este ejemplo. Me están pidiendo calcular el momento con respecto a A. Pero en sí, ¿cuál es la fórmula para calcular momentos? Pues viene siendo esta. Se conoce como el teorema de Varignon. Entonces, el teorema de Varignon me dice que el momento es igual a la distancia del punto donde quiero calcular el momento al punto de aplicación de la fuerza, por la fuerza que está produciendo el momento, por el seno del ángulo formado entre la distancia y la fuerza. ¿De qué te estoy hablando? De esto. Yo necesito determinar esa distancia y ese ángulo formado entre la distancia y la fuerza para poder calcular lo que me está diciendo la fórmula del teorema de Varignon, del momento con respecto a A en este caso. Entonces, yo necesito analizar un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo un cateto de 5.2 metros, otro cateto de 2 metros, saco la hipotenusa con Pitágoras y obtengo también ese ángulo con la tangente inversa. Ya que tengo esos datos, pues analizando los datos para calcular el ángulo formado entre la distancia y la fuerza, obtengo que el ángulo es 180 grados menos la dirección de la fuerza menos ese ángulo de 68.96 que calculé al analizar el triángulo rectángulo. Por lo tanto, el momento con respecto a A me da 2695.44 newton metro en contra. ¿Sí? En contra de las manecillas. Ahora, ¿por qué en contra? Es lo que te voy a explicar. Cuando nosotros analizamos momento con respecto a un punto, ¿sí? El sentido del momento es 90% visual. Tú te lo tienes que imaginar. Yo lo que le digo a mis estudiantes es que tú tienes que imaginarte que el sistema, ¿sí? Aquí ya está la persona imaginándose. Yo me imagino que el sistema es capaz de rotar con respecto al punto donde estoy calculando el momento. Si mi sistema lo pivoteo en A, ahí ya está el pasador, y aplico la fuerza con su sentido, ¿para dónde va a girar? ¿A favor de las manecillas o en contra? ¿Sí? Obviamente en contra de las manecillas. Así de simple, ¿sí? Es obtener el sentido del momento. Es 90% visual. Por eso yo dije que el momento con respecto a A era en contra 2695.44 newton metro. Ahora, esa fuerza de 600 newton con el ángulo, yo la puedo cambiar por sus componentes en X y en Y. De aquí para adelante, cuando tú veas una fuerza con un ángulo, es tu deber cambiarla por sus componentes en X y en Y, ya que va a llegar un punto en donde tú vas a hacer sumatorias de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pero bueno, ok.
Aquí descompuse la fuerza en sus componentes. De tener una fuerza que me producía un momento, ahora voy a tener dos fuerzas que me producen dos momentos, ¿sí? Cada una me produce un momento. Entonces, ahora lo voy a hacer al revés. Voy a pensar en el sentido del momento primero. Me imagino que el sistema es capaz de rotar con respecto a A, ¿sí? Y ahora me voy a imaginar que aplico la fuerza en Y para arriba. Si yo aplico esa fuerza en Y para arriba y el pasador está en A, el sentido del momento es en contra de las manecillas. Ahora me voy a imaginar que voy a aplicar la fuerza en X hacia la derecha. Entonces, si la aplico a la derecha, el sistema tenderá a rotar en contra de las manecillas también. Ahora voy a tener dos momentos que son en contra de las manecillas, por lo tanto se van a sumar y me van a dar un momento total en contra, que no es más que el que acabo de calcular con la fuerza total. Es lo que me tiene que dar. ¿Sí? Momento con respecto a en contra, la suma de los dos. Ahora voy a analizar el teorema de Varignon para cada una de las fuerzas. ¿Sí? Necesito la misma información. Para el caso de la componente en Y, ¿sí? Yo quiero esa distancia, ¿sí? Por la fuerza, por el seno del ángulo formado entre la distancia y la fuerza. ¿Sí? Que en este caso el ángulo que forma la distancia de A a B y la fuerza en Y es de 21.04 grados. ¿Sí? Lo que falta para completar los 90 con el ángulo de 68.96. Para el caso de la componente en X, la distancia es la misma, la fuerza pues es la componente en X, pero ahora el ángulo formado entre la distancia y la componente en X es lo que necesito. Ese ángulo es de 111.04 grados. O sea, el ángulo que falta, ¿sí? O bueno, más bien el ángulo de 180 menos 68.96. Si yo sumo los dos momentos, me va exactamente el mismo momento que calculé con la fuerza total. Ahora voy a analizar el momento con respecto a C. Estoy cambiando de punto. Es el mismo sistema. Teorema de Varignon para calcular la magnitud del momento. Ahora necesito la distancia del punto donde quiero calcular el momento al punto de aplicación, que es la distancia de C a B. Por eso estoy analizando ese triángulo rectángulo. Aplicando Varignon, ahora necesito el ángulo formado entre la fuerza y esa distancia de C a B, que en este caso es 57.3 grados, que es la dirección de la fuerza, menos la inclinación de la distancia de C a B, que es 42.37. Aplicando la fórmula, obtengo que el momento me da 1192.69 Newton metro. Y ahora este momento es a favor. ¿Por qué el sentido del momento con respecto a C ahora es a favor? Pues bien, te lo voy a mostrar. Me vuelvo a imaginar que mi sistema está pivoteado con respecto al punto donde estoy calculando el momento, que ahora es el punto C. Ahí ya puse el pasador. Hay un pivote. Si yo aplico la fuerza con su sentido, a lo mejor aquí no me queda muy claro, pero yo puedo extender esa fuerza. ¿Sí? Entonces, si la extiendo más, ahora sí, me queda claro que el sistema tiende a rotar a favor de las manecillas. El momento en C a favor, 1192.69 Newton metro. Ahora, para el momento con respecto a C, lo voy a hacer con las dos componentes, así como lo hice con el momento con respecto a A. ¿Sí? Voy a analizar primero los sentidos de los momentos. Yo, Jorge Kupich, siempre analizo primero el sentido de los momentos y luego determino magnitud, pero tú hazlo como tú te sientas mejor. Me voy a imaginar que el sistema es capaz de rotar con respecto a C
Y entonces, al aplicar la componente en Y para arriba, observo que el momento es a favor de las manecillas. Y al aplicar la componente en X hacia la derecha, el momento es en contra de las manecillas. ¿Quién va a ganar? Obviamente el momento a favor, porque cuando calculé el momento con respecto a C de la fuerza total me quedó a favor. Entonces aquí el momento de la componente en Y va a ser mucho mayor al momento de la componente en X. Y como son opuestos, pues uno solo va a ganar y gana a favor de las manecillas. Momento positivo. Ahora vamos a calcular las magnitudes de esos dos momentos con respecto a C. Aplicando Varignon, necesito esa información. Y para el caso de la componente en Y, pues la distancia pues es la distancia de C a B y el ángulo entre la distancia y la fuerza, ¿sí? Pues no es más que 47.63 grados. Me da un momento de 2878.09. Para el caso de la componente en X, la distancia pues es la misma, pero ahora el ángulo es de 42.37 grados. Me da un momento de 1685.41. Pero habíamos dicho que el momento de la componente en Y es a favor y el de la componente en X es en contra. Entonces, sacando esa diferencia, me da exactamente lo mismo que me dio el momento con respecto a C cuando lo calculé con la fuerza total. De mi parte es todo. Aquí te dejo una reflexión. Recuerda que la práctica hace al maestro y que mientras el leñador no está cortando leña o algún árbol, le está sacando filo a el hacha. O sea, se está preparando para ser más efectivo. Te invito a que veas los siguientes videos del concepto de momento. Aquí no se acaba, ¿sí? Lo voy a dividir en 3 o 4 videos a fin de que entiendas este concepto base para que seas un maestro en esto del arte de la estática. Cuídate mucho y nos vemos después.